¿Qué pasa, chicos? Espero que estén muy bien. Aparte de la nueva arma grosa que han metido en esta temporada, que por cierto la tienen en la descripción si aún no han visto la review, Call of Duty Mobile nos ha entregado otra parte, que es nada más y nada menos que el cuchillo balístico. Un cuchillo cuyo funcionamiento es exactamente el mismo que cualquier otro cuchillo del juego, en el aspecto de que al ser un arma melee pues tienes que ir a cercanas distancias, muy cercanas, para poder eliminar a un enemigo. De hecho tiene muy poco alcance como melee comparado a otras armas melee, pero que su característica y su función principal es que al ser balístico quiere decir que puedes disparar proyectiles como este cuchillo. Este arma ha sido un clásico de la saga durante bastantes años, por lo cual hoy vamos a ver si rinde igual que en esas otras entregas y si realmente vale la pena o no el ponérselo para ir a melee con este arma. Vale, nos ha tocado en el mapa de Nuketown, muy buen mapa para ir a cuchillo. La verdad es que si me tocaba otro mapa muy grande, la verdad es que tenía bastante miedo. Y bueno, pueden mirarlo, pues el diseño pues está bastante bonito. El oro me gusta mucho como se ve, la verdad. Así que pues vamos a ver si tenemos suerte. Voy a ir a melee, pero si me sale la oportunidad de lanzarle un proyectil, bueno, vale, pues obviamente no voy a desaprovechar esa oportunidad, ¿sabes? Uy, cuidado, me viste. No, no, tío, es que es muy complicado de darlo. ¿Vale? Tú te vas para tu casa, perfecto. A ver, cosas a tener en cuenta. Me puse lo que son humitos, ¿sabes? Para protegerme en las lejanas distancias. Y también... ¡Epa! A ver, ¿vale? Y también me puse lo que fue fantasma para que los UAVs no me vean, ¿sabes? Ya que no puedo petarlos con RPG. Vale, qué buena. A ver, si lo tienes el enemigo a una cercanita de distancia, pues la verdad es que lo elimina bastante rápido con el cuchillo este arrojadizo, pero ya de lejos es imposible darle. De hecho acaban de ver cómo le fallé a este güey. Así que en ese aspecto no está nada mal, ¿no? Si te limitas a cercanas distancias con el cuchillo este arrojadizo, pues entonces rindes suficientemente bien, ¿sabes? Eso sí, en mi caso y en el caso de los jugadores que sean de 2 dedos, pues va a ser muy complicado apuntar, ¿sabes? ¡Epa! Pero si eres un jugador de más dedos, pues sí puede ser un poquito... más fácil apuntar, porque en el caso uno no puede traquear constantemente al enemigo. Venga, le eliminamos a uno. Así que tener mucho en cuenta eso, Si eres de 2 dedos, complicado. ¡Pero dale! Uf, tío, el alcance también, incluso como melee, es demasiado corto de este cuchillo, Es que vengo de la última... Es que madre de Dios, tío, como en el Lady, No le da alcance, tío, quería hacerle una eliminación, Bueno, aún así no siento mi equipo muy competente, No sé, la verdad. La de meterse pues como que no se la saben mucho y yo estoy aquí. Vale, joder, constantemente mato uno y muero instantáneamente por otro que casualmente estaba pasando por ahí, Al menos el humo me está salvando bastante la vida. La cuestión es que no puedo hacer demasiado, ¿Qué pasa, crack? Cuidado, no derriban UAVs ni helicópteros, pues yo ya doy por perdido esta partida, Madre Dios, no sé cómo me salvé de este güey. Perfecto, a ver, me lo puedo colar. ¡Ay! El otro estaba un píxel. Y voy a ponerme avanzado, ¿sabes? ¿El otro no me vio? ¡Joder, para dar esta vaina! ¿Qué pasa, crack? Venga, con el otro. Instant me elimina, tío. Es que lanzando molotovs, madre mía, ¿cómo ha caído tan bajo el nivel de respetable de los jugadores de COD Mobile, lanzando solamente molotovs y usando para despejar puntos la habilidad de operador esa, Ahí está, bueno, era de esperarse. La verdad es que qué equipo más malo con el que me unió, Oye, aún así hicimos cositas, De hecho, pudieron ver cómo es el rendimiento en general. Como arma melee a cercana distancia, me parece bastante escasa. Es como el cuchillo básico que te dan cuando inicias el juego, ¿sabes? Elimina de un hit, pero la verdad es que no tiene demasiado alcance, no hace demasiados movimientos para poder golpear. La verdad es que es bastante escasa en ese aspecto. Y como cuchillo arrojadizo, pues bueno, si eres un jugador de 3 dedos o más, pues bueno, te puede ser un poco más fácil el usarlo. Y para tal cual situación en la que pues tratas de acuchillar, el enemigo se te aleja un poco, pues bueno, puedes hacer ese pequeño movimiento de lanzarle el cuchillo para a lo mejor atinarle. Pero ten en cuenta que el cuchillo no es un salvavidas, la verdad te puede salvar en algún momento muy concreto, pero la mayoría de disparos probablemente los falles. E incluso puedes fallarlos no porque tengas mala puntería, sino que ya el enemigo está notablemente lejos, lo cual hasta ahí no llega. Aún así no quiero que nos vayamos con mal sabor de boca, vamos a otra partida y tenemos que ganarla sí o sí.
Vale, mapa de Firing Range. Oh no, tío, con cuchillo este mapa va a ser horrible, ¿eh? Nah, estamos en el canal de Typhoon. Aquí no hay temor, aquí no hay miedo. Aquí nos enfrentamos a lo que se nos venga. A ver, de primeras puedo lanzar un humito acá, ¿sabes? Y me puedo colar en plan jiji. Madre mía, me acaban de poner más rojo. A ver. Ahí está, perfecto. Venga, el tipo subió aquí, ¿verdad? Venga. Podrían ser ejecuciones, tío, pero lo que no me gusta de las ejecuciones es que tardan demasiado, ¿sabes? Uno queda extremadamente expuesto aquí. Espérate, lo que sí es que estoy extremadamente rodeado. Compañero, ¿cómo es que no te pispas que tiene uno al lado? Vale. Y a ver, buen inicio, ¿eh? Buen inicio de mientras. ¡Uf! ¡Qué buena! Vale. Para que me el otro me tiene fichado. Leo 13, 14, 8, 16. Y mi equipo está capturando punto. Claro que sí, este equipo... Adiós. Mira, voy a lanzar un humo aquí en medio, ¿sabes? Y voy a ver si me puedo pillar a alguien como este. Venga. Este estaba campeando ahí pues por XD. No, no entra el tiro. Venga. Vale. Que ojo, otra cosa que no dije. Es exactamente lo que acaban de ver. Eso es algo que no dije, ¿eh? Si disparas el cuchillo arrojadizo y por casualidad lo fallas, date por muerto, ¿eh? Date por muerto. Vale. Porque mientras está haciendo la animación de recargar a otro cuchillo, no puedes acuchillar. Cosa que no tiene sentido, ¿sabes? Porque está bien, no puedes usar un cuchillo, pero tienes otro en la mano, crack. ¿Sabes? Disparaste solamente el cuchillo derecho, no el cuchillo izquierdo. ¿Vale? Ah, este me estaba revisando. La mayoría de casos tener cuidado porque pueden morir muy fácilmente. What? Van a venir por aquí. What? Venga. Para todo aquí. Tenemos enemigos en el punto. No me vas a poner una torreta aquí. El otro me vio. No, el otro lo mataron, perfecto. Nos podemos seguir manteniendo aquí, ¿sabes? Bastante easy, bastante chill para toda la familia. ¿Vale? No entró esa bala porque XD. ¿Me van a matar lanzacoche? No, no alcancé a lanzar coche. Joder, siempre elimino e instantáneamente otro me elimina. Es que siempre van juntitos como pareja. Van como novios, ¿eh? Los compañeros, los enemigos. Vale. Uf, nos eliminamos al mismo tiempo, ¿no? Vale, creo que eso es suficiente. 148, 149. Y ahora sí, ganamos la partida con el cuchillo balístico. GG. Bueno, quedamos en segundo lugar. Mira, para ser Firing Range, que es un mapa tan abierto, la verdad es que me siento bastante satisfecho. Así que nada, ese es el cuchillo balístico. Mi recomendación, es curioso, pero no es el mejor arma melee que hay actualmente, ¿sabes? No es como por ejemplo la Sai o los Sai, que realmente funcionaban muchísimo mejor, tenían mucho más rango, eliminaba mucho más rápido. Ese cuchillo, por las risas, pues está bastante entretenido. De hecho, yo pienso que deberían integrarlo para las partidas de juego de armas. Estaría bastante bien. Ahora es el turno de ustedes. Dejarme en los comentarios qué les ha parecido esta nueva arma cuchillo balístico. ¿Creen que vale la pena? ¿No les gustó? ¿Les parece irrelevante poder disparar un cuchillo? Eso sería todo por mi parte. Yo les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. ¡Chao!